Ahora tenemos lo siguiente. Tenemos dos triángulos, PQR y el triángulo ACB, donde los vértices del triángulo ACB no viven en los lados del triángulo PQR. El problema consiste en construir un triángulo DEF de tal forma que el vértice D viva en la recta QR, el vértice E viva en la recta PR, el vértice F vive en la recta QP y además los lados de este triángulo pasen por cada uno de los vértices del triángulo ABC, es decir, el lado de E que pase por el vértice A, el lado EF que pase por el vértice B y finalmente el lado FD que pase por el vértice C. Entonces, la solución de este problema es conocida como la regla geométrica de la falsa posición. Para esto, pues vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a tomar un punto cualquiera en el lado QR, de tal forma que cuando yo una ese punto con A, esa recta intersecte al lado PR. Entonces vamos a tomar un punto de esa forma, un punto D1, y entonces trazo la recta D1A y encuentro el punto de intersección E1, y luego para ese E1 trazo la recta E1B y voy a encontrar un punto F1 en la recta PQ y trazo la recta F1C. Esa recta F1C va a intersectar a mi lado QR en otro punto. Si esa recta intersectara en el punto, digamos, va a intersectar en el punto D1', si pasara que D1 y D1' fueran iguales, entonces ya habríamos terminado. El triángulo que estaría buscando sería el D1, E1, F1. Si no son iguales, como en este caso, en el video, entonces sigo con otro punto, con un punto D2. Voy a borrar estas rectas para que no se amontone el dibujo por el momento. Y entonces hacemos lo mismo. Uno D2 con A y encuentro su punto de intersección con la recta PR, que va a ser el punto E2. Luego uno E2 con B y encontramos el punto de intersección con la recta PQ, que va a ser F2. Y luego trazamos la recta F2C y su punto de intersección me va a dar un punto D2'. Otra vez, si D2' y D2 fueran iguales, entonces ya habríamos terminado. Si no, pues trazo otro, por ejemplo el punto D3, y hago exactamente lo mismo con D3 para encontrar un punto D3'. Que si ustedes se fijan, bueno, en este caso tampoco son iguales, pero si yo empiezo a mover D3, ahí pareciera que van a ser iguales. Entonces voy a dejarlo de esta manera para sí tener los puntos E3 y F3 visibles. Entonces, como que quiero encontrar justo ese punto. Entonces, la ventaja de GeoGebra pues es que yo puedo mover el D3 y entonces ver y decir, ah, pues sí parece que va a existir ese punto en donde el triángulo formado por una recta verde, una naranja y una rosa tiene sus vértices en los lados del triángulo PQR y sus lados pasan por los vértices A, B y C. Pero como en la realidad no tenemos GeoGebra, o bueno, si yo lo estuviera dibujando en mi libreta, en una hoja de papel, pues tendría que empezar a trazar muchos puntos, ¿no? Ahí voy con el D3, pero el D3 resultó que no era, entonces trazo un D4 y así. Pero antes de hacer eso, lo que sí nos podemos dar cuenta, voy a borrar esta parte, es que tengo dos conjuntos de puntos en una recta. Tengo el conjunto de puntos de 1, de 2 y de 3. Y tengo el otro conjunto de puntos rosas de 1', de 2' y de 3'. Y entonces eso les tiene que recordar a algo, que fue justamente la construcción pasada del punto autocorrespondiente con respecto a dos conjuntos. Entonces, si yo encuentro ese punto, o sea, si sí existe ese punto autocorrespondiente, porque no en todos los conjuntos existe, yo digo que ese punto autocorrespondiente, llamémosle D, es el que resuelve este problema. Entonces vamos a ver por qué sí es ese punto el que resuelve el problema.
Supongamos entonces que el conjunto de los puntos rojos y el conjunto de los puntos rosas sí tienen un punto autocorrespondiente. Vamos a suponer que es este punto D. Y entonces acuérdense que por ser autocorrespondiente lo que quiere decir es que la razón cruzada de los 3 puntos rojos con D es la misma que la razón cruzada de los 3 puntos rosas con D. Entonces, vamos a suponer que sí tenemos eso. Lo que vamos a hacer es hacer lo que hicimos con, por ejemplo, con el punto D1, es decir, trazo la recta DB y eso me da un punto E. Voy a marcarlo ahí, no voy a marcar la recta para no amontonar el dibujo, pero acuérdense, es la intersección de DB con, de DA con la recta PR. Luego 1E con B y eso me da un punto F en la recta PQ. Y finalmente paso FC y eso me da un punto que voy a llamar D', que lo que yo quiero demostrar en realidad es que D' y D son el mismo punto. Si siempre que D sea autocorrespondiente, entonces esos dos tienen que ser en realidad el mismo punto. Vamos a ver por qué. Entonces, para empezar, voy a dejar ahí esos puntos y entonces observemos lo siguiente. Como D1, D2, D3, D y D1', D2', D3', D tienen la misma razón cruzada, entonces si yo formo haces con estos puntos, van a tener la misma razón cruzada. Es decir, si yo me fijo, por ejemplo, en el haz desde A a esos primeros 4 puntos, o sea, los 3 rojos, y D, ese haz de rectas verdes tiene la misma razón cruzada que D1, D2, D3, D. Pero también el haz, si yo me fijo en el haz desde C a los puntos rosas y D, debe de tener la misma razón cruzada. Déjenme marcar esa otra recta que me falta en ese haz. Entonces tiene la misma razón cruzada que D1', D2', D3', D. Por esta igualdad, el haz verde y el haz rosa tienen la misma razón cruzada. Pero ahora fíjense que la recta PR intersecta al haz verde. Y acuérdense que intersecta al haz verde primero en el punto E1, que es la recta AD1, en el punto E2, que es la recta AD2, en el punto E3, que es la recta AD3, y finalmente en el punto E, que es la recta AD. Y el rosa intersecta a la recta PQ, el rosa intersecta a la recta PQ en los puntos F1, que es la intersección de C y D1', F2, que es la intersección de C y D2', F3, que es la intersección de C y D3', y voy a suponer que la recta DC intersecta al lado PQ en un punto F', que no estoy segura, o lo que quiero demostrar es que F' y F tienen que ser el mismo. Entonces, como no lo sabemos todavía, voy a poner F', pero vamos a ver que en realidad sí, deben de ser el mismo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, voy a borrar los haces para que, otra vez, para no recargar el dibujo. Entonces déjenme borrar estos haces. Y entonces, ahora sí voy a tener lo siguiente. Entonces, con los haces yo tenía esto y finalmente, pues con las rectas estas que atravesamos, pues tengo que el haz verde tiene la misma razón que E1, E2, E3, E. Y el haz anaranjado tenía la misma razón que los puntos F1, F2, F3 y F'. Entonces ahí dejo esos puntos. Ahora, con esos nuevos puntos, con esos puntos voy a construir ahora otro haz. Fíjense en el haz desde B hacia esos puntos. Entonces voy a tener que E1, la razón cruzada de E1, E2, E3, E es la misma razón cruzada que tiene este haz naranja. Pero también si yo construyo el haz desde B con estos 3 puntos y el F', debe de tener la misma razón cruzada. Pero observen lo siguiente. Yo tengo que la recta, o sea, es decir, lo que tenemos es esto. Si yo, aquí la recta que no he marcado es la recta BF', que es esta que me falta.
pero justo observen que la recta BE1, que es B1 es esta recta, la recta J que aquí dice GeoGebra, esa recta intersección con el lado PQ es F1, es decir, la recta BE1 es la misma recta que la recta BF1. Luego, la recta BE2, que es esta que está aquí, no es cierto, perdón, BE2 es esta que está aquí, la M, intersección con PQ es F2. Entonces la recta BE2 es la misma recta que la BF2. Y la tercera igual, BE3 es la misma recta que BF3. Entonces en este haz tengo tres rectas, que son la recta J, la recta M y la recta T. Esas son las mismas tres rectas en ese haz. Y hay una cuarta. Esta cuarta, me dice, es la que cumple que la razón cruzada en este haz sea esta constante, que es la constante D1, D2, D3, D. Pero entonces, como acuérdense que esta recta debe ser única, eso quiere decir que la recta BE, otra vez, esta recta es esta recta C, la BE, debe de ser la misma que la recta BF'. Eso quiere decir que entonces estos dos puntos, F' y F, tienen que ser el mismo. Pero si son el mismo punto, acuérdense que F' yo lo definí como la intersección entre DC y PQ. Ah, eso quiere decir entonces que DC intersecta PQ en F. Pero entonces eso quiere decir, como D' es la intersección entre FC, entre la recta FC y el lado QR, eso quiere decir entonces que este azul y este rosa, o sea, el D y el D', en realidad es el mismo punto. Eso quiere decir que en GeoGebra pues lo dibujé mal a propósito para que se viera esta diferencia entre F y F'. Y entonces ya tenemos que si este es el autocorrespondiente, es el que resulta que va haciendo lo mismo, o sea, uniendo D con A y viendo la intersección que es C, y luego E con B y viendo la intersección que es F, y finalmente F con C. Entonces me vuelve a caer en el D. Y eso quiere decir que ahí tengo el triángulo que yo estaba buscando. Entonces esta es la solución. Pero eso depende, obviamente, de que para este conjunto, para los dos conjuntos, el de los rojos y el de los rosas, exista su punto autocorrespondiente. Y además vimos que puede tener dos puntos autocorrespondientes. Si hay otro, entonces tenemos dos soluciones a este problema. Pero también puede pasar que no existan puntos autocorrespondientes y entonces eso quiere decir que nuestro problema no tendría solución. Entonces, tiene solución solo en el caso en el que sí exista al menos un punto autocorrespondiente de esos dos conjuntos. Y quiere decir que basta con agarrar tres puntos, sus imágenes, y con eso construimos dos conjuntos y entonces ya se transforma o es equivalente al problema de ver si existe o no existe el punto autocorrespondiente.